Buenos días, compañeros y licenciado presente. Mi código es HMC 230 y mi convocatoria es el 0502630017. Bueno, mi tema es grupos feministas y el lenguaje inclusivo. Como preguntas de conocimiento tengo ¿hasta qué punto el lenguaje influye en las emociones y la ética? También tengo de qué manera el lenguaje inclusivo causa diferentes emociones en la población española. ¿Por qué la población española? Esto tiene que ver netamente con el ejemplo que les voy a dar a continuación de la vida real. Y por último tengo en qué medida es útil el lenguaje inclusivo. Bueno, como formas de conocimiento tenemos la emoción y la ética y áreas de conocimiento del lenguaje. Ahorita sí. Comencemos. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es esa forma que tenemos, no solamente el ser humano, también los animales, pero en este caso el ser humano, de expresar sentimientos, ideas o conocimientos. Esto puede ser expresado de varias maneras y formas. Tenemos el lenguaje oral, el textual, el gestual, el transcrito, el virtual, el articulado, el visual y el escrito. E incluso actualmente existen muchos más lenguajes, pero para no hacer extenso esta exposición, vamos a centrar netamente en el lenguaje escrito y el visual, que es por lo general lo que más utilizamos. Bueno, el caso de la vida real. Tenemos aquí un personaje llamado Arturo Pérez Reverte, que el pasado 12 de julio hizo un comentario en su Twitter, en su cuenta de Twitter personal, expresando que él se saldría de la RAE en caso de que el lenguaje inclusivo llegue a ser aceptado en España. Bueno, aquí podemos ver este tweet y también cómo esta forma de expresarse causa diferentes reacciones en esta causa de la audiencia, emociones tanto positivas como negativas, ya que hay grupos que están a favor de que se dé este lenguaje que sea impulsado y hay otros grupos que no. Bueno, aquí también podemos ver cómo las emociones juegan un papel importante y cómo estos grupos que están a favor utilizan la ética para fundamentar en este caso su lenguaje y ponerlo ante el que ya conocemos. Bueno, antes de seguir, ustedes se preguntarán qué es esto del lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo, como su nombre lo dice, es un lenguaje que trata de incluir a varios grupos, en este caso que se dice que han sido vulnerados o marginados a través de los tiempos. Esto empezó como una idea especialmente en los grupos feministas, porque decían que básicamente el lenguaje que manejamos está bastante arraigado a lo que es la masculinidad. Y bueno, en cierto caso puede ser real. Por ejemplo, tenemos ejemplos donde podemos ver que existen ciertos genéricos del masculino. Por ejemplo, al referirnos en plural los estudiantes, nosotros escribimos los estudiantes, mientras que en este grupo de los estudiantes estamos hablando de, por ejemplo, las estudiantes y los estudiantes. O sea, básicamente estos grupos feministas dicen que por qué no pueden ser las estudiantes y por qué deben ser los estudiantes, ¿ya? Y existen varios ejemplos más, por ejemplo, también, incluso hasta en otros idiomas. Por ejemplo, en inglés, al referirnos los actores de un cierto cortometraje, no decimos the actor, en inglés no está incluido. Pero, ¿por qué no decirle las actrices en vez de los actores? Bueno, y esto ha pasado a través de los tiempos y también en todo tipo de lenguaje. Pero el lenguaje inclusivo básicamente trata de incluir, como le digo, a la mujer en este caso en la forma de expresarnos, y han evolucionado sus pensamientos y sus reglas para comunicarnos, ya que al comienzo empezó con el arroba, es decir, así. Pero esto realmente es algo que nos ayuda visualmente a diferenciar. Por ejemplo, ¿por qué la arroba? Porque la arroba tiene un parentesco con el A y con el O, que realmente estas vocales, ayo
son los que le dan, en teoría, el género a las cosas. Por ejemplo, el O al masculino y el A al femenino. Y bueno, esto fue reemplazado con el arroba. Pero vemos aquí algo complejo, que realmente esto solo nos sirve visualmente y textualmente escrito. Pero ¿cómo lo expresamos oralmente? Y bueno, ahí empezaron a haber ciertas polémicas en el caso y empezaron a haber otras soluciones también, porque los grupos, por ejemplo en este caso, que no se reconocían como mujer ni hombres, también se vieron afectados. O sea, cómo el lenguaje inclusivo no los iban a incluir. Y de ahí donde optaron por la X. Algo así. Que realmente es mucho más complejo. O sea, ¿cómo vamos a decir esta oración? Es casi teóricamente imposible. Finalmente se concluyó en ponerla, incluyendo a los grupos de todo tipo de sexualidad, que se reconozcan uno como masculino y femenino, y al que sí. Y básicamente es su solución. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dice la RAE, la Real Academia Española, que es la que rige y toma el poder históricamente en estas normas del lenguaje? Básicamente, ellos a través de los tiempos han dicho que este tipo de lenguaje llega a confundir a la población y que realmente es ineficiente porque hace más complejo el modo de comunicarnos, pudiendo regirnos a lo ya establecido. Y realmente también aclaró en varios tweets que su fin no es discriminar a ninguna mujer ni a ningún grupo vulnerable, ya que decir, por ejemplo, uno por uno, las estudiantes y los estudiantes, o las niñas y los niños, realmente es bastante, hace bastante larga una oración, pudiendo decir los estudiantes, ya que eso lo simplifica. Bueno, esto es básicamente el lenguaje inclusivo, que actualmente incluye a estos grupos que en teoría han sido marginados o puestos a un lado en tiempos trascendentales e incluso actuales. ¿Ya? A ver, a continuación podemos ver las emociones, tanto positivas como negativas. Lo vamos a relacionar con el post de este personaje que habíamos comentado anteriormente, que era un escritor y miembro de la RAE, que él básicamente en su post dijo que si se llegara a incluir este lenguaje a la forma de expresarnos normalmente, él se retiraría de esta institución. Esto provocó emociones positivas y negativas. Positivas a los tradicionalistas y los que están a favor de que realmente este lenguaje no debería ser aceptado, y negativas a los grupos, en este caso los feministas y este grupo grande de los gays, lesbianos, todo ese tipo de grupos. Y bueno, esto trajo bastante controversia, especialmente en el país de España, en ese tiempo, estamos hablando más o menos de 2018. También otro ejemplo de la vida real es que el presidente de ese país, el mismo año, en uno de sus discursos, expresó el plural de niños de una forma bastante rara, en teoría tratando de simular lo que sería el lenguaje inclusivo. Y realmente esto también fue aceptado por muchos y criticado por otros. ¿Ya? Sin embargo, vemos cómo a pesar de este lenguaje inclusivo tener buenas propuestas de incluir a estas poblaciones y todo esto, realmente aún no es completamente eficaz y no se lo puede aplicar completamente, porque como les había dicho, tiene bastantes complejos al momento de expresar oralmente, inclusive también visualmente. También otro ejemplo podemos denotar es el siguiente: los baños públicos. Tenemos el signo aquí que representa al hombre y el signo acá que representa a la mujer. Bueno, realmente jamás hemos visto estos signos de aquí, que en teoría representa todos los géneros ahí unidos. Bueno, esto, un caso de la vida real es de un chico gay de Quito que básicamente
se sentía incómodo ir al baño de los hombres por su sexualidad ya establecida, pero las mujeres en cambio se sentían raro al que entre a ese baño, y realmente ahí se crea esa controversia. O sea, realmente también este lenguaje inclusivo, por ejemplo, ¿cómo podría influir gráficamente? O sea, esto es un prototipo de una universidad para dar una solución, pero realmente esto aún le tomará bastante tiempo ser incluido en el lenguaje oficial. Bueno, también respondiendo a las preguntas anteriormente planteadas, ¿hasta qué punto el lenguaje influye en las emociones y la ética? Bueno, realmente el lenguaje, al ser esa forma en que el ser humano se puede comunicar y puede expresar ciertos sentimientos, realmente influye bastante en las emociones, ya que un mal comunicado o una mala información provoca en el receptor de esa información esas emociones tanto negativas como positivas que pueden desembocar bastante malentendidos. Y la ética, bueno, en este caso estos grupos, vamos a hablar de los feministas, se definen éticamente ya que dicen ser oprimidas mediante el lenguaje y otros tipos de cosas que se han venido dando desde la antigüedad, y básicamente ellos quieren que sus derechos sean respetados y que a su vez este lenguaje sea impuesto en las grandes masas. Ahora, ¿de qué manera el lenguaje inclusivo causa diferentes emociones en la población española? Como pudimos ver, mediante este post realmente llegó a varias partes del mundo, llegó inclusive hasta Estados Unidos, donde bastantes actrices dieron su punto de vista y su punto a favor a estos grupos feministas para que este personaje fuera retirado de esa asociación al decir esto, ya que le pareció una falta de respeto lo que él había dicho en su Twitter. ¿Y en qué medida es útil el lenguaje inclusivo? Bueno, como les había dicho hace un momento, a pesar de tener en teoría un buen trasfondo y una buena causa, realmente este lenguaje le falta mucho por desarrollarse y realmente tiene sus desfases que no permiten que realmente tome las riendas en el lenguaje oficial, por lo que pienso que no es útil a gran medida, como les había dicho, en el caso visual y en el caso también escrito, porque por ejemplo esto de las arrobas y de las X es completamente imposible hablarlo, sino que sirven como especie de estímulos o sirven como ciertas formas de entender visualmente, más no de expresarlo oralmente. Por lo que realmente pienso que este lenguaje inclusivo aún no es completamente útil ni aprovechado. Bueno, muchas gracias.